¿Qué tal? Video tutorial número 54 del curso de PHP orientado a objetos y MySQL desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando con nuestro sistema de encuestas llamado Probando Ando. En esta ocasión vamos a generar la URL para poder enviarle las encuestas a nuestros usuarios y estos que a su vez puedan irlas llenando. Recuerda que habíamos hecho una pequeña modificación en la tabla de respuesta de encuesta. Vamos a hacer unas por ahí también, la misma en las en la de comentarios de encuesta. Y recuerda también que en el video anterior ya hicimos el tema de subir la encuesta a un server. Yo voy a bajar eso que tengo ahí arriba ahora porque solamente era una prueba. Y vamos a trabajar ahora en local. Voy a mostrarles cómo manejar el tema de generar la URL. Le vamos a poner un poquito de SEO ya para que quede un poquito más estilizada la URL, y vamos entonces a colocar manos en el código. Siempre es bueno hacer un par de anuncios. Estamos trabajando con un taller práctico de PHP y MySQL. Es una iniciativa nueva que hemos generado y en este momento estamos trabajando, aprendiendo los primeros pasos a nivel súper básico, por supuesto, de lo que es el manejo del modelo o el patrón vista controlador, modelo vista controlador en este caso. La verdad de las cosas es que van a seguir publicándose videos sobre este tema. Lo estamos tomando de la manera súper básica, pero ahí lo vamos a ir trabajando y lo vamos a ir haciendo un poco más complejo en la medida de que vaya avanzando el curso. También agradecerle a aquellos alumnos que han ido compartiendo material en el sitio, como por ejemplo a Ricardo Gutiérrez, que nos ha ido compartiendo videos sobre la creación de themes para WordPress. También agradecer a Nils Baltodano, ¿verdad?, de Perú, que nos ha estado compartiendo videotutoriales sobre PHP orientado a objetos, en este caso utilizando Ajax con jQuery, así que bastante interesante el trabajo de nuestro amigo Nils. Agradecer también a Oscar Borges Gómez de Colombia, que nos ha estado compartiendo videotutoriales sobre jQuery y también sobre la creación ya de su completo sistema del mini chat trabajado desde cero, así que felicitaciones también para Oscar. Y por ahí también comentar que nuestro amigo Jason Varilla de Colombia nos comentaba que va a lanzar un curso en la comunidad sobre el trabajo de HTML5 ¿ya? Y PHP con jQuery, así que se vienen cositas bastante interesantes. Por mi parte, yo voy a seguir trabajando con el taller práctico de PHP y MySQL, y también voy a generar un curso nuevo. Estoy por ahí viendo si tengo tres alternativas. Por ahí estoy, no las quiero decir porque si las digo me voy a comprometer, pero yo creo que ya en esta semana voy a tener claridad y les voy a poner el respectivo anuncio en la página web y ya van a tener el primer video si Dios quiere. Bien, nada muchachos, entonces ahora a trabajar, colocar manos en el código. Acá yo ya tengo la URL, video 54, el index, ¿verdad? Vamos a loguearnos. 1, 2, 3. Aquí ya tenemos todo lo que habíamos desarrollado, en este caso mis encuestas. Tenemos acá todo el tema de la edición, todo el tema de ver la encuesta, ¿verdad? De ir para atrás, está todo eso ya trabajado. Entonces ahora, ¿qué nos queda? Nos quedaría agregar un enlace acá, o por ahí también vamos a agregarle una opción acá a cada una de las encuestas. Aquí por ejemplo, para hacer clic y poder obtener la URL de la misma encuesta. Entonces voy a buscar alguna de las imágenes que yo tengo acá. Vamos a ver, por ahí lo tengo aquí yo en Vertigo, en el sistema de Privateachers. Yo tengo bastante imágenes. Vamos a ver una que nos sirva como para ver unas URL. Podría ser a ver cuál nos podría servir. Esta podría ser. Yo creo que esa está como simpática, ¿verdad? Entonces vamos a usar esa.
la que dice folder, y la vamos a traer acá al directorio IMA, un poco para colocarla ahí donde les digo yo. Fíjense entonces ahora, eso está en el archivo mis encuestas, por lo tanto lo vamos a abrir, mis encuestas. Ahí se me abrió el, vamos a tener que esperar un momento porque se me abrió el Dreamweaver CS3, yo creo, ¿no? Allá. Ok, aquí nosotros tenemos el listado, ¿verdad? Desde un array de datos que proviene del método getMisEncuestas, ¿cierto? Y acá teníamos los enlaces, y vemos la vista de diseño, me refiero a que aquí teníamos los enlaces. Entonces al lado de este enlace vamos a generar otro más. Entonces vamos a poner ahí los espacios también, y vamos a colocar el IMG SRC. En este caso esto debiera ir a curso 54 IMA y el directorio se llama folder. Vamos a colocarle un border 0. Entonces más o menos nos va a quedar algo como esto. Entonces ahí nos va a quedar el enlace, ¿verdad? Para ver el detalle de la encuesta. Aquí recuerda que este es para ver resultados. Podrías cambiarlos de posición si quieres, pero bueno, la verdad no es lo que nos convoca ahora. Entonces vamos a generar ahí el title, ¿ya? Y en el title vamos a colocar, por ejemplo, ver encuesta, ver URL encuesta en este caso. Ver URL encuesta. Entonces ahí ya tenemos, ¿verdad?, el enlace con el respectivo title. Entonces ahora la idea es que al hacer clic acá se nos abra, ¿verdad?, la URL de la encuesta que tenemos generada, y le vamos a colocar un poquito de cachaña por ahí. Le vamos a colocar una URL enriquecida con el nombre de la encuesta, que yo creo que nos va a servir bastante. Para eso vamos a ir a robarnos por ahí de mi sitio. Me voy a apagar el chat de mi web porque por ahí está sonando. Vamos a apagar acá. Ok, entonces voy a ir a buscar acá en Vertrigo. Esto lo tengo acá en la clase de Linux Center, yo creo. ¿Dónde está eso aquí? Voy a traerme varias cosas. Primero me voy a traer acá un archivo que tengo en config, aquí una función, que en este caso es la función con guión, que nos va a permitir trabajar nuestra URL enriquecida, y la vamos a colocar acá en nuestro class. Esta función yo se las compartí hace un tiempo, así que si no, bueno, aquí la tienen. Ahí está. La que hace esta función es recibir un título de un post o un texto, le quita, le reemplaza en este caso los caracteres acentuados por caracteres normales, ¿ya? Y luego lo que hace es reemplazar los espacios en blanco por guión. Ideal para manejar una URL enriquecida. Vamos a traernos eso. Y lo otro que nos vamos a traer acá de la clase de Linux Center es el htaccess. Entonces vamos a traernos ese htaccess, lo vamos a pegar acá, lo vamos a abrir y le vamos a borrar un par de cosas. En este caso esto yo creo que no lo vamos a ocupar por ahora, y vamos a borrar estas dos también que tenemos acá. Nos vamos a quedar con esta regla de escritura. La idea es que nosotros vamos a pasar un momento, vamos a manejarlo de mejor forma. A ver, vamos a manejarlo así, mira. Le vamos a colocar un punto acá y un asterisco, ahí sí. Aquí le vamos a borrar esto para que quede con un número, si en este caso ahí de encuesta. Ahora te voy a ir explicando lo que estoy haciendo. La idea es la siguiente. La idea es que vamos a generar una URL en donde vamos a pasar el ID de la encuesta, correcto, el ID de la encuesta. Luego vamos a colocar un slash y a la derecha vamos a colocar cualquier cosa. Vamos a probar eso, a ver si nos funciona en el navegador. Vamos a probarlo. En este caso tendríamos que abrir acá una ventana de navegador. Vamos a hacer clic acá para abrir una otra pestaña, por ejemplo. Y si eso está bien, la idea es que aquí podríamos colocar y
menos algún número, slash y cualquier cosa. Perfecto, y nos lee lo que tenemos en el index. ¿Te fijas? Un poco para que lo entiendas bien. Acá lo que generamos es una regla de escritura en donde vamos a pasar el ID de la encuesta, que sería este valor, que puede ser solamente manejado con números, y luego vamos a colocar un slash, que sería ese slash, correcto, y al final le vamos a poder escribir cualquier cosa. Ese cualquier cosa va a ser el nombre de la encuesta. ¿Te fijas? Entonces un poco eso es lo que estamos haciendo. Para eso vamos a generar un archivo. En este caso vamos a ir a ver acá, por ejemplo, nos podría servir el ver detalle encuesta. Vamos a generar un archivo acá. Vamos a hacer un archivo nuevo, yo creo. Vamos a llamar, por ejemplo, URL encuesta. Yo creo que se valdría perfecto. URL encuesta. Entonces ahí ya tenemos el URL encuesta. Bien. Y acá también vamos a tener que decirle al htaccess que ahora en lugar de index va a llamar a URL encuesta, que debería ser URL, ¿verdad? Y aquí vamos a pasar un ID encuesta. Bien. Para quien no entienda esto, que es el tema del manejo de la read write rule, de las reglas de escritura a través del mod read write, recuerden ir al video tutorial número 24 de programación orientada a los objetos para que puedan manejar esta parte de forma más detallada. Tal como lo comenté también en el curso, en el taller práctico, creo que es importante que por ahí le den una mirada a los videos de SEO de nuestro amigo David Vázquez, específicamente al video 6, en donde él nos habla de cómo podemos construir URLs enriquecidas. Así que aquí nos enseña él a trabajar con expresiones regulares, ¿verdad? Para que nosotros podamos trabajar de forma correcta. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Aquí en mis encuestas tenemos el href vacío. Entonces la idea es que nosotros acá le pasemos la URL, sería entonces esto más o menos así, sería i menos, ¿verdad? En este caso lo vamos a manejar de esta forma, lo vamos a manejar, podrías acá para no trabajar tanto, podrías generar tu método aquí en tu clase, por ejemplo, public static function, y lo vamos a llamar ruta. ¿Y qué es lo que va a hacer ruta? Te va a retornar a través de un return la ruta absoluta de tu dominio, en este caso donde está alojada tu aplicación. Entonces vas a copiar tu dominio y lo vas a pegar ahí. La idea es que este método estático tú lo vas a usar acá, y en otras ocasiones lo podrías usar también, y lo vas a colocar aquí en el href, por ejemplo echo conectar ruta, ¿verdad? Como es un método estático. Ahí sí, me ha pegado la mayúscula. Y ahora la idea es que además de eso nosotros vamos a pasar la i menos, ¿verdad? El id, que podría ser cualquier cosa, slash, y vamos a escribir cualquier cosa. Ese cualquier cosa va a ser el nombre de la encuesta. Entonces, ¿dónde nosotros tenemos el nombre de la encuesta? ¿Dónde teníamos eso? Acá, ¿verdad? Con este valor. Entonces, este valor vamos a tomar acá, lo vamos a pegar ahí donde tenemos ese cualquier cosa, y aquí vamos a pasar, fíjate, el método conectar con guión, en este caso se debiera escribir así, con guión, que es el método, ¿verdad? Que pegué, que es este método, recuerda, que yo voy a utilizar para, recuerda, reemplazar los caracteres especiales por caracteres normales y además los espacios por guiones. Voy a ver si estoy grabando. Sí, bien, perfecto. Entonces, recuerda, la idea acá es que esto te va a quedar con una ruta absoluta, después va a recibir la i. Fíjate que no le coloqué slash acá, ¿por qué? Porque acá en la URL al final le colocaste un slash. Si tú le quitas el slash acá, tendrías también que agregárselo aquí en esta parte. Así que por ahí, importante que tengas presente eso, porque eso te puede dar algún error. Entonces, si todo va bien, tenemos la URL absoluta, el ID, el nombre, y al final tienes que colocar un slash para que te funcione. Entonces, a esto le vamos a colocar un target blank para que cargue en otra página, en otra ventana, en otra pestaña.
Bien, y vamos a probar a ver si efectivamente funciona. Entonces vamos a ir atrás, ahí está el enlace, fíjate, encuesta de deportes, haces clic y ahí está encuesta de deportes Ñandú, la ñ la reemplazó por una n. Te das cuenta, si por ejemplo vamos a ver, ¿te gusta programar? Vamos a hacer clic ahí y fíjate, ¿te gusta programar? Y ahí está el ID por ahora es estático, tenemos que hacerlo también, por ejemplo, encuesta de códigos, si haces clic, ahí también tienes tu URL, que es la que le vas a compartir a tus usuarios. Entonces, en este caso códigos lleva tilde porque es una palabra esdrújula, ¿verdad? Y aquí la función con guión se lo reemplazó y a través del htaccess nosotros estamos mostrando todo lo necesario. Interesante, ¿verdad? Nos queda el ID, no se me vaya a olvidar el ID. Acá en lugar de 23 debiera cargar el ID de la encuesta, que lo tenemos guardado aquí. Entonces podríamos ahí cargarlo en lugar del 23 y ahora sí estamos perfecto. Entonces esta tiene el número 3, entonces aquí debiera cargarte el número 3, perfecto. Esta tiene el número 2, entonces si haces clic debiera cargar ahí el número 2, ¿te das cuenta? Y ahora que ya tenemos listo nuestra URL enriquecida para la encuesta, vamos a trabajarla. Vamos a, por ejemplo, vamos a abrir esta. Vamos entonces ahora a ir a nuestro class trabajo, a ver qué métodos tenemos construidos para mostrar los detalles de la encuesta. En este caso, restablecer, esa es la función que hicimos en el video pasado. Olvido que esa es para que el usuario recuperara la contraseña. Edit pregunta, edit nombre encuesta, get preguntas encuesta, get preguntas por ID, get mis encuestas, get encuesta por ID. Yo creo que este valor nos sirve, entonces este método nos sirve. Vamos a generar acá un llamado primero a un require once, entonces llamando al class trabajo, class trabajo.php, generamos la instancia, ¿verdad? New trabajo, perfecto, y ahora vamos a generar un método a través de la variable datos que va a ser eventualmente tra get mis encuestas por ID. El valor que tiene que recibir eso es id encuesta y eso es lo que nosotros estamos pasando a través de la URL, por lo tanto no deberíamos tener mayores problemas con eso. Vamos a probar, facilito, solamente tenemos que actualizar ahora el navegador y deberíamos recibir los resultados ahora sin ningún tipo de problema. Vamos a ver, vamos a revisar acá, actualizamos y no tengo ningún error. Podríamos ahora, por ejemplo, así como para probar acá, ya que tenemos los datos guardados en la variable de datos, podríamos aquí, por ejemplo, cargar encuesta y aquí le colgamos, por ejemplo, el nombre de la encuesta, que en este caso sería datos 0, ¿verdad? Y acá cargaría el nombre de la encuesta. Entonces, veamos. Perfecto, encuesta de deportes Ñandú. Listo, ahora simplemente habría que generar alguna interfaz gráfica entretenida, ¿verdad? Para mostrarle a los usuarios la encuesta. En este caso, yo como les comenté, estoy tratando de hacerlo como lo hace Google. Jamás los voy a poder igualar a ellos yo, así que no creo que haya mayores problemas, pero por lo menos vamos a tratar de hacer el empeño. Entonces aquí podríamos cargar un H1 y podríamos cargar acá el nombre de la encuesta en este caso, o podríamos cargar todo esto, por ejemplo, ahí para que cargue, ¿verdad? Encuesta de deportes. Entonces, si abres esta otra, por ejemplo, verdad, me equivoqué, si abres esta, por ejemplo, ahí dice encuesta, ¿te gusta programar? Bien, perfecto. ¿Qué es lo que necesitábamos nosotros para que el usuario nos llenara las respuestas de las encuestas? Necesitábamos tener el ID de la encuesta, ya lo tenemos. Necesitamos pedirle el nombre, el correo, ¿verdad? Y en este caso el nombre y el correo, básicamente. Yo ya con eso ya
tenemos lo necesario, ¿verdad?, para que el usuario responda la encuesta, ¿verdad? Así que no hay mayor problema. Aquí el usuario va a poder colocar su respuesta. Si nosotros vamos a la tabla respuesta encuestas, vamos a abrirlo con el MySQL Front, a ver si lo podemos ver de forma más gráfica. Vamos a ver acá. Vamos a ir a encuestas. Use encuestas. Vamos a ver como diagrama esto. Vamos a ir a encuesta. Y en este caso teníamos las preguntas encuestas y las respuestas encuestas. Entonces la idea acá era que, si mal no recuerdo, en la respuesta de las encuestas teníamos el ID, el nombre del usuario, el ID de la encuesta, el nombre y el correo del usuario. Vamos a colocar el ID de la pregunta que estamos respondiendo. En la respuesta a la pregunta, en este caso sería algún texto o marcar alguna de las opciones. Y vamos a ver cómo manejamos esa parte, ¿ya? Y eso. Entonces, según eso tenemos que colocar un formulario acá primero para que el usuario se identifique. Yo creo que sería importante manejar esa parte primero. Entonces vamos a decirle acá al usuario que se identifique. Entonces vamos a colocar un formulario con un name form, un action vacío y un método post. Y le vamos a decir acá nombre, dos puntos, input type de tipo text con un name none, por ejemplo. Vamos a colocar acá en el body alguna cachaña, por ejemplo un onload document .form.reset, ¿verdad?, para que aparezca el formulario limpio. Y vamos a colocar un document.form.none.focus para que el cursor te aparezca en el campo nombre, ¿cierto? Entonces esto te debiera cargar más o menos así. Por ahí si alguien le quiere colocar diseño siempre es bienvenido, pero aquí yo lo voy a hacer simplemente de una manera sencilla. Tenemos que pedirle también al usuario que ingrese su email. Entonces vamos a pedirle acá el correo también. Ahí está, email, nombre, ¿verdad? Y entonces ahora se le debieran cargar al usuario las preguntas de las encuestas. Y aquí es donde vamos a apoyarnos en algunas cosas que ya hemos hecho. Por ejemplo, podríamos ir a ver acá, ver detalle encuesta. Entonces en el archivo ver estamos llamando algunas cosas que nos pueden ser de utilidad. Vamos a ir a abrir ese archivo para ver cómo cargamos las, en este caso el detalle de la encuesta. Get preguntas encuestas, así se llama ese método. Vamos a ver qué era lo que hacía ese método. Vamos a buscar acá en el Dreamweaver. Vamos a ver aquí, lo que hace es ir a buscar, en este caso, el ID pregunta. A ver, carga el ID pregunta, el ID pregunta encuesta, la pregunta y las preguntas asociados al ID encuesta. Ah, perfecto, este método nos sirve. Entonces vamos a llamar este método aquí en el URL encuestas. Esto debería tener, por ejemplo, podríamos colocarlo acá arriba. Podríamos crear una variable llamada pre igual a trabajo get preguntas encuestas. Si actualizamos el navegador no deberíamos tener errores, perfecto, y deberíamos estar en condiciones nosotros de traernos las encuestas tal como lo teníamos acá en el archivo ver, que es un poco lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver cómo lo habíamos hecho acá con un for. Perfecto, ya esto mismo nos lo vamos a traer para acá. Vamos a cargarlas con un li, ¿verdad? Estoy reciclando código, como se fijan, entonces no habría mayor problema. Vamos a cerrar acá ese li y vamos a cerrar el for, porque si no vamos a tener problemas. Y deberíamos también cerrar ese ul, ¿verdad?, con la lista ordenada. Vamos a colocar algún texto ahí, por ejemplo eso, y ahí también habíamos llamado pre a la pregunta. Entonces ahora deberían cargar hacia abajo las preguntas. Perfecto. ¿Cuál es la idea ahora? La idea es que según lo que teníamos acá, nosotros hacíamos una condición. A ver cómo era.
Ah, ya me ubiqué ya. Entonces, la idea es que nosotros carguemos la pregunta de la encuesta. Entonces, fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a cargar la pregunta, en este caso, por ejemplo, el texto. ¿Dónde lo teníamos eso? Ok, aquí está la pregunta. Entonces, podrías cargar ahí la pregunta y ahora fíjate, te carga ahí la pregunta. Al lado le vamos a colocar un input de tipo text con un name que va a ser dinámico, que en este caso lo que va a hacer es echo. Lo podría llamar, por ejemplo, pre-i, ¿verdad? Para saber qué pregunta es de la encuesta. Entonces ahí está para ponerle la respuesta a la encuesta. Si vas a ver el código fuente, cada una te quedó con un pre-1, pre-0, pre-2 y así sucesivamente, dependiendo de la cantidad de preguntas que tenga la encuesta. Si vas a ver otra encuesta, por ejemplo, vamos a ver esta es la que estamos viendo ahora, yo creo, te gusta programar. Vamos a ver otra, por ejemplo, encuesta de códigos. Esta yo creo que nos sirve, vas a ver, mira, esta tiene también 3 preguntas, entonces no hay mayores problemas. Bien, ok, ya estamos bien, ya tenemos la posibilidad de ver. Por ahí sería bueno como son respuestas a las preguntas. Aquí tengo una duda yo, porque en la tabla respuestas encuestas, en este caso resultados, en la tabla respuestas encuestas tenemos el ID, tenemos el ID de la encuesta, ya el nombre del usuario, el correo, el ID de la pregunta que vamos a responder, correcto, el ID de la pregunta que vamos a responder y la respuesta que sería un texto, correcto. Ok, aquí se puede responder cualquier cosa, ya, y le vamos a colocar la fecha. Ahora ya estoy más ubicado, perfecto. Entonces aquí podríamos cargar un texto escribiéndolo, ¿verdad? O podríamos cargar alguna de las opciones que seleccionó el usuario. Un poco eso es lo que vamos a hacer. En el caso, fíjate, de que la pregunta sea de pregunta, vamos a cargar así tal cual. Entonces aquí podrías cargarle, por ejemplo, un text area. Nosotros tenemos que llevarnos el ID de la pregunta encuesta que se llenó, ¿ok? Por lo tanto tenemos que aprender a manejar esa parte también nosotros. Vamos a tener que validar que esté completa la encuesta para poder recibirla del otro lado. Aquí sería súper interesante que validaras con JavaScript también si hay algún tipo de problema. Entonces también es interesante que desde ya vayas considerando eso para no tener ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, en lugar de un input text, por ejemplo, podrías cargar un text area. Ahí después gráficamente ustedes lo arreglan. Yo lo voy a hacer aquí a la rápida, por ejemplo, text area con un name, y ahí me cargas el name. En este caso, por ejemplo, cools 30 y unas rows spam de 3, por ejemplo. Más o menos esto te va a quedar así. Entonces ahí están las respuestas de las encuestas. Pero ahora la idea es que si aquí nosotros vamos a enviar el ID de la pregunta de la encuesta, entonces quizás esto no sea conveniente hacerlo. De repente sería mejor enviar directamente el ID de la encuesta o enviarlo con un input de tipo ID. Vamos a ver cómo manejamos eso, pero antes vamos a hacer una pequeña validación acá, en donde, por ejemplo, vamos a usar esta condición que tenemos acá. Fíjate. Y con esta condición lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mira, fíjate, vamos a cargarla acá. Ahí está, vamos a cerrar la llave. ¿Y cuál es la idea? La idea es la siguiente, esto va a tener un else también. ¿Cuál es la idea? La idea es que si estos no están vacíos, significa que la encuesta tiene opciones. Por lo tanto, en lugar de cargar la pregunta, vas a cargar opciones. En el caso de que sea falsa la condición, vas a cargar esto derechamente. Entonces, un poco para que me entiendas, estaríamos hablando de algo como esto. Mira, aquí abres y cierras. Acá también vas a abrir y cerrar.
Y la idea entonces es que si no tiene opciones, aquí pegas, ¿verdad?, la pregunta, y si tiene opciones, entonces vamos a escribir cualquier cosa ahí para que se vea la diferencia. Entonces, fíjate, mira, vamos a ver alguna que sea mixta. Entonces, esta es mixta, mira, la de Deportes Ñandú. Entonces vamos a abrir esa. Ahí está. Entonces, ahí está, te fijas, ahí está la pregunta, ¿verdad? Y ahí está el texto. Aquí debiéramos borrar esto nosotros. Si esto está vacío, cargo esto, y si no, cargo esto que está acá, ¿cierto? Entonces la idea es que te carga la pregunta, fíjate, ahí está la pregunta, te carga la pregunta y te carga la pregunta. Interesante, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, fíjate, es una que es de preguntas, la 2 que es de pregunta. Vamos a ver el detalle de esa encuesta para que me entiendas. Ahí tienes la pregunta, ahí está la primera pregunta, ahí está la segunda pregunta, y este SSS, que sería lo que hace es tiene que cargarte algo distinto, en este caso unas opciones. Vamos a colocarlo gráficamente un poco mejor para que se entienda. Mira, podrías cargar acá, por ejemplo, un HR debajo de todas para que se entienda un poco la diferencia. Mira, ahí sí, entonces ahí tienes una pregunta, la pregunta 2, 3, 4, 5, 6. Podrías colocarle números al lado. Por ejemplo, podrías cargarle número, por ejemplo, eco, número, y acá, por ejemplo, podrías decir y más 1, por ejemplo. Entonces, ahí te carga, ¿verdad? En fin, podrías cargarle un número, qué sé yo, podrías hacer lo que tú quisieras. Eso no es lo que nos convoca acá, pero ahí tú puedes ir jugando con eso. Podrías hacerlo más fácil también, por ejemplo, acá en lugar de un OL, podría ser un OL. Entonces, con eso sería más sencillo también. Entonces, aquí le dices que el tipo que cargue en este caso sea un número, y también con eso te evitas trabajar o estarte quemando con contadores, y ahí tienes las preguntas más ordenadas. Por ahí también siempre es bueno no desconfiar tanto del HTML y aprovechar sus potencialidades. Si es una pregunta de opciones, ¿qué es lo que tenemos que cargar? Radio buttons. Entonces, option, en este caso input type de tipo radio, con un name cualquiera, en este caso name, vamos a dejar vacío eso y un value ahí. Debieran cargar 3, entonces acá vas a cargar, o sea, decirle que te imprima, por ejemplo, la pregunta 1 y su respectiva opción. En este caso esto debiera ir con un PHP eco, ¿verdad? Y ahí sí, la pregunta 1, y ahora fíjate, te dice opción 3, ahí está. Por ahí podrías cargarle un espacio. Recuerda que esto lo ideal es que lo hagas con alguna maquetación HTML y qué sé yo, pero no es lo que nos convoca ahora. Entonces voy a copiar y pegar esto abajo solamente, ahí, y ahora sería acá opción 2, opción 3, y ahora ahí están, ¿verdad? Entonces opción 3, opción 2, opción 3, PHP, ASP, JSP, y ahí carga todo lo necesario. ¿Cuál es lo que te hace falta ahora? Lo que necesitas ahora es darle un ID, que podría ser este mismo ID. Entonces podrías cargarlo ahí en name, ¿verdad? Para que no haya mayores problemas. Entonces ahí está, ¿te fijas? Si vas a ver el código fuente, entonces tienes pregunta 2, pregunta 2, pregunta 2, 3, 4 y 5. No hay mayores problemas con que se enreden los nombres ni nada de eso. Entonces, ahora que ya tenemos construido el formulario para enviar la encuesta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Enviarla. Ya estamos casi listos ya.
Esto se le puede poner más cachañas, más cosas. Aquí podrías agregarle, por ejemplo, sería interesante, y de hecho a ver si lo hacemos ahora, podrías agregarle un enlace, ¿verdad?, para que la persona pueda compartir la encuesta en alguna red social, como Facebook, por ejemplo. Sería re interesante que se hiciera eso. Entonces, para eso podrías, por ejemplo, robarte algún código de por ahí, por ejemplo, de acá de mi misma página podrías tomar. Yo se los enseñé por ahí los videos 30, 31, así que no digan que no les enseñé esto, pero por ahí podrías tomar esas dos etiquetas y cargarlas acá debajo de tu title, por ejemplo. Y aquí entonces podrías decir que la descripción, podrías sacar la descripción que dijera aquí en lugar de César Cancino, que dijera, por ejemplo, esta es una encuesta creada con el sistema probando ando, ¿verdad? Hay un poco para que quede un poquito más estilizado el tema y todo, ¿verdad? Entonces ahí también podrías agregarle tu logo. Entonces, si por ahí, no sé si funcionará tomando en cuenta que lo tengo en local, pero podríamos probarlo en Facebook. Podríamos probar esto en Facebook acá, a ver cómo nos carga. Vamos a bajar eso. Vamos a ver aquí cómo carga esto, a ver si da algún problema. Quizás da algún problema porque estoy usando la URL con localhost, entonces por eso te va a dar algunos errores acá, pero si lo llamas desde algún dominio no debiera tener mayores problemas la carga del valor que estamos llamando y todo eso, así que no te preocupes mayormente. Pero ahí un poquito para tener más estilizado tu cuento acá y tu encuesta. Aquí yo le puse el logo de mi página, el gordito, ¿verdad? Entonces no deberían haber mayores problemas. Aquí tú también debieras colocarle, ya vamos a colocarle acá el valor, no te preocupes por eso, pero de hecho aquí podrías cargarlo derechamente sin preocuparte tanto. Aquí lo que tienes que hacer es cargar el valor de tu encuesta, porque ese va a ser el valor. Ese va a ser el valor que vas a guardar en la base de datos, en la tabla pregunta encuesta, que es lo que marcó el usuario. Entonces tampoco tiene mucha ciencia eso. Vamos a colocar un botón acá abajo, por ejemplo, debajo del OL, por ejemplo, input type de tipo ID con un name grabar, ¿cierto? Que sería para que, en este caso, para que enviemos el formulario, name grabar y el value sí, ¿cierto? Y aquí podrías colocar un botón input type de tipo button con un value responder encuesta. Eso lo podrías también, y de hecho debes hacerlo, con un title y un onClick asociado, ¿verdad?, a alguna función JavaScript con la que valides. Yo le voy a colocar acá un document.form.submit. Recuerda que la validación JavaScript no es por seguridad, sino que acá a nivel de usabilidad sería interesante que cuando yo vaya presionando el sistema me diga que los campos están vacíos y todo eso. Sería interesante también acá que marcaras alguna de las opciones por defecto, por ahí también, para que el usuario le aparezca alguna de las opciones acá seleccionadas. Entonces por ahí también podrías perfectamente hacer eso. Al primero, por ejemplo, le podrías colocar un checked, perdón, le coloqué un border ahí. Creo que acá los radio buttons se hacían con checked, ¿verdad? Entonces, a ver. Ahí entonces los radio buttons te aparecen con checked. Si vamos a ver otra encuesta, por ejemplo la de códigos, es de preguntas, entonces no tiene mayores problemas, la de opciones acá. Si vamos a ver esta, por ejemplo, la de te gusta programar, te deberían cargar solamente opciones, ¿te fijas? Entonces ahí ya tenemos el formulario creado, ya no hay mayores problemas con esto. ¿Qué es lo que nos queda hacer? Nos queda enviar esto para que el sistema lo reciba, ¿verdad? Lo reciba y podamos trabajar ya de forma tal de que no haya problema. Fíjate que acá, por ejemplo, detecté que tenía un espacio en el nombre de te gusta programar. Entonces por ahí eso también hay que editarlo. Te gusta programar. Lo que pasa es que reemplazó, fíjate, él reemplazó este valor por un guión, por eso
por eso está pasando eso. Entonces, en fin, tenemos ahí nuestra encuesta. Podríamos ver cualquiera de las encuestas. Vamos a ver alguna mixta para que veamos todo de una vez. Entonces vamos a poder ver, por ejemplo, esta. Y la idea entonces acá es que el usuario llene todos los valores, y aquí en la clase trabajo vamos a construir un método nosotros para recibir la encuesta, porque un poco eso es lo que queremos hacer. Entonces vamos a colocar acá public function, llenar encuesta, o responder encuesta podría ser. Y acá lo primero que tenemos que hacer es un print R, ¿verdad? Para recibir los datos vía post. Una cosa importante, chicos, aparte del ID grabar, deberías crearte uno tú también con el ID encuesta. Claro, porque para poder identificar a qué encuesta nos estamos refiriendo. Entonces aquí podría ser ID encuesta. De aquí, en lugar de grabar, ID encuesta, ¿verdad? Para poder recibir ese valor arriba. Como lo estamos enviando con un action vacío, fíjate, entonces acá podrías, por ejemplo, en esta zona, generar la condición para que respondas acá mismo a la encuesta. Entonces aquí resulta que haces el iset, ¿verdad? Post grabar and post grabar igual así. Si eso sucede, presionamos exit y tenemos que traernos acá el nombre del método que acabamos de crear. Y aquí entonces llamamos a la instancia de la clase trabajo que tenemos definida ahí arriba y le llamamos entonces a su método. Punto y coma. Ahí sí. Ok, vamos a llenar la encuesta. Por ejemplo, la llenó Pedro Pérez. La idea es que tú le envíes esta URL a algún correo electrónico de algún usuario. Tú compartes esta URL a través de tus redes sociales para que sea una URL pública. Es un poco la idea. Entonces, Pedro Pérez, él te va a decir su email, por ejemplo, qué sé yo, peligrosamente. Aquí mi nombre Ñandú, bueno, no me gusta ese nombre. Pregunta, no me dices la pregunta. Estoy respondiendo la encuesta. Aquí nos faltó algo. Aquí nos faltó en las opciones colocarle también la pregunta, porque ahí está, le colocamos solamente las opciones. ¿Me pasó ese detallín? Sí, porque si no, no va a resultar. Entonces vamos a colocarle acá adelante, por ejemplo, a la pregunta, 2 puntos. Ahí sí. Claro, porque si no, el usuario no va a entender qué es lo que tiene que responder. Podrías colocar eso en una negrita. Un poco. La maquetación está horrible, lo reconozco, pero yo sé que se entiende lo que estamos haciendo y pido disculpas por eso, porque quizás yo no soy muy preocupado de la maquetación. Ahí sí yo creo que se entiende un poco más. Ahí está la pregunta y ahí están sus opciones. Ok, vamos de nuevo. Pedro Lemebel, le vamos a dar cualquier correo. Mi respuesta 1, respuesta a pregunta Ñandú. Voy a elegir la opción 3, y aquí a mí me gusta PHP. Respondida, pregunta de prueba. Mi pregunta para encuesta mixta, mi mixta está respondiéndose, y ahora presiono en responder encuesta y ahí están todos los datos. Ahí están todos los datos. Entonces ahí está el nombre, en este caso el email, la pregunta de la respuesta. ¿Te fijas? Aquí hay otra cosa que tenemos que enviar nosotros, muchachos, que también se me olvidó. Estas preguntas nosotros tenemos que identificarlas a través, vamos a hacer lo siguiente, mira, en cada pregunta que tú envíes vas a generar lo siguiente. Lo vamos a hacer acá al final. Vas a colocarle un input de tipo ID, correcto, con un name, por ejemplo, ID pregunta encuesta. Claro, porque si no, no vas a tener cómo identificar a la encuesta, que es un dato que no es menor.
¿Cómo se llama el campo? Vamos a pegar esto primero, vamos a pegar por ejemplo, eso yo creo que lo tengo acá, y de pregunta encuesta, exacto, entonces podrías copiar eso que tienes ahí en el ver, y eso es lo que vas a colocar en el value. Con ese valor tú vas a recibir los datos de la encuesta, en el text area, debajo del text area también tienes que poner eso, entonces ahora sí, actualizas el navegador, ahí tienes los IDs de la pregunta de la encuesta, cada uno está en un LI, te fijas, y ahí tienes la pregunta, ¿verdad? Para poder responder sin ningún tipo de problema. Es un dato que es importante. Hay otras formas, por ejemplo, podrías, en lugar de darle ese nombre a la encuesta, ese nombre dinámico, también podrías darle derechamente el ID de la pregunta encuesta. También podría ser, sería una opción válida también. Entonces, a ver si se puede, aquí le pondríamos el ID de la encuesta, de la pregunta encuesta, sí, también podría ser una opción válida, entonces podrías no usar un ID, vamos a borrarlo, entonces, como ves yo estoy improvisando acá, pero la idea es que lo vamos a resolver, entonces, en lugar de ese nombre dinámico, podrías darle el ID de la encuesta, el ID de la pregunta encuesta a la, entonces, tampoco habría mayor problema. ¿Viste? Ahí también, entonces vamos a llenarla de nuevo. Pedro Lemebel, peligro, ahí con un correo, una respuesta. Pregunta 2, aquí la 3, prueba 2. A mí me gusta PHP, mixta respondida. Envío, y ahora tengo el nombre, el correo, y ahí está ese es el ID de la pregunta, eso respondieron, ese es el ID de esa pregunta, eso respondieron, ese es el ID de esa pregunta y esa es la opción que marcaron, ahí está la pregunta esa, el 8 marcaron la opción PHP, ¿te fijas? Como los tienes con el mismo nombre no hay problema, entonces la que se envíe en los options es la que te va a llegar, y acá en mixta, en este caso ahí tienes el ID 7 que era la última pregunta, y ahí está la respuesta, ahí está el ID grabado y ahí está el ID de la encuesta. Con esto nosotros ya, muchachos, podemos llenar la tabla de, en este caso podemos llenar, ¿verdad? La tabla de encuestas. En este caso la tabla de preguntas de encuestas. Lo que pasa es que me quedé pensando porque acá yo tengo que identificar de alguna manera que estoy recibiendo estos valores. Entonces estaba pensando cómo podíamos hacerlo. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. A ver. Claro, porque fíjate, aquí me llegó todo en un mismo valor. Está bien, no hay ningún problema, pero la idea es que yo pueda recibir todo e ingresarlo. Tengo que ingresar un registro por cada pregunta de la encuesta, entonces es importante que entendamos cómo manejar esa parte. Vamos a ver si tenemos el nombre, tenemos el email, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 preguntas respondidas, bien, que serían las preguntas de la encuesta mixta. Perfecto, tenemos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y acá la idea es que las podamos identificar. Por ahí hubiera sido bueno también enviar el input ID para que pudiéramos identificar los valores. Entonces, también podría ser, vamos a ver, podríamos enviar algún ID, por ejemplo, indicando los números, también podría ser. Vamos a hacer una cosa, mira, se me ocurrió una idea, vamos a improvisar acá. Podrías colocar aquí, por ejemplo, un input ID con un name y un value, y el name que le vas a poner es echo p-i, ¿vale? Ese va a ser el nombre y el value va a ser el mismo value. Entonces
Estoy probando acá. La idea es la siguiente, mira, la idea es que con esto nosotros podríamos crear un for al final. Aquí podrías enviarle como valor simplemente la i. Entonces podrías recibir esto acá. Y ahora vamos a ver de nuevo, vamos a actualizar aquí. Vamos a ver el código fuente y efectivamente ahí está la pregunta 0, 1. Perfecto. Además de eso, vamos a hacer acá por ejemplo, podríamos hacer acá podríamos colocar otro input acá, por ejemplo, input type de tipo id con un name y un value. Y este name lo vamos a llamar cuántas preguntas hay y cuántas preguntas deberían haber acá. Echo y ahí te debieron aparecer la cantidad de preguntas que tienes. Entonces aquí apreté lo que no es. Entonces efectivamente tengo 6 preguntas manejándome con la i. Ahora sí, yo creo que con esto lo podemos hacer. Vamos a César Cancino, peligrosamente, alguna cosa acá. PHP, respuesta, ahí está. Entonces con ese valor yo me voy a mover. Tengo 6 y ahí con esos IDs yo voy a ir guardando en la base de datos. Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Te voy a dejar la tarea, tía, de que tú valides con los empty de que ninguno de estos valores esté vacío. Simplemente que hagas un par de ciclos ahí. Yo te voy a dejar la parte más fácil hecha, que sería validar que empty, que el nombre y el correo no estén vacíos. Entonces por ahí eso ya te va a ahorrar un poco de trabajo. Entonces post nom o empty post correo. También podrías validar, si es que tenemos acá la función valida correo, no sé si me la traje, sí, aquí está. Entonces si ahí está, podrías acá también validar que conectar valida correo sea igual a false. En este caso el valor que le pasas es el valor de correo. Si eso sucede, el usuario se va de acá y a dónde se tiene que ir, a alguna parte. En este caso podrías hacer un header location y a través de un server, por ejemplo, server http referer, sacarlo de acá. Podrías probar eso. Voy a copiar y pegar esto aquí en otra URL para verificarlo. Entonces si lo envío de nuevo, el usuario, fíjate, él va a llegar siempre acá mismo hasta que él no llene la encuesta. Si actualizo acá el navegador, debiera mantenerse aquí, en este caso mantenerse en blanco, pero tengo los datos guardados en el array asociativo post, entonces no hay mayores problemas con eso. Ok, recuerda que te falta validar acá que las preguntas no estén vacías. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que generar un ciclo acá, un ciclo for, por ejemplo, donde digamos que i es igual a 0 y menor que post cuántos y más, y acá por ejemplo voy a escribir pre-bajo y solamente para verificar, voy a colocarle un BR, solamente para verificar de que me tienen que imprimir 6 veces eso, porque tengo 6 preguntas enviadas. 6 veces, perfecto. Si yo veo acá el valor de la encuesta mixta, la que estoy llenando, yo tengo 6 preguntas, ¿verdad? Y están enumeradas desde el 0 hasta pre-5. Por lo tanto, es lo mismo que tengo acá. Ya con eso, ya estoy en condiciones yo de ir llenando mi encuesta sin ningún tipo de problemas. Por ahora no estoy usando ese input grabbar, estoy usando solamente el final. Y por lo que veo, a lo mejor ni lo vamos a ocupar. Entonces, aquí simplemente vamos llenando las encuestas. Yo creo que con eso ya estaríamos en condiciones nosotros de llenar la encuesta. Vamos a ver si es efectivo, porque tenemos también que revisar aquí cómo vamos a cargar. Aquí hay un tema también, muchachos, porque podríamos nosotros manejarnos de otra manera. Mira, si tú tienes acá que este es el 1, este es el 2, sería 0, 1, desde el 2 en adelante
Déjame ver acá cómo lo vamos a manejar, porque aquí tenemos un problema. Vamos a ver. Claro, porque aquí, fíjate, yo tengo que recibir los valores, ¿ok? Y yo esos valores los tengo guardados acá en valores distintos. Entonces, vamos a ver. Podría sacar, por ejemplo, hay que buscar alguna manera de asociar esto al ID de la encuesta. Ok, aquí en el pre le podrías dar el ID de la encuesta. Listo, con eso yo creo que lo tienes resuelto. Vamos a ver. Claro, en el value del option del input ID podrías cargar el ID de la pregunta encuesta. Claro, pero ojo, a ver, sería para identificarlo. Vamos a probar acá, vamos a ver si resulta. Entonces, vamos a llenarla de nuevo. Voy a borrar eso. Vamos a llenarla de nuevo, por ejemplo, César Cancino. Cualquier cosa, la opción 3, PHP siempre. Y ahora tengo esos valores ahí, perfecto. Si voy a ver acá en el código fuente, tengo que pre1, ahí tengo la respuesta de la encuesta, perfecto. Y ahí en el name del valor tengo el elemento, por lo tanto yo podría hacer una prueba acá e imprimir, además de eso, podría imprimir acá yo, fíjate, separando con guiones y con un comilla, punto, podría seleccionar acá. Fíjate, podría seleccionar acá pre-i. Si estoy bien, al lado me debería aparecer el valor, en este caso, de la pregunta que yo estoy generando. Vamos a ver. Efectivamente, ahí está el valor. Perfecto. Ahí está el name, que el name está asociado al ID de la pregunta. Perfecto, entonces si yo hice eso, debería aparecerme en pantalla a mí el valor de la pregunta. Vamos a ver. Aquí podríamos hacer un experimento, podríamos cargar un post para que nos cargue uno dentro del otro, y ahí están las respuestas a las preguntas. ¿Te das cuenta? Lo vamos a hacer de nuevo. Mira, vamos a cargarle nombres, valores reales. Por ejemplo, pregunta 1, pregunta 2, voy a elegir la opción 3 acá, pregunta 4, elegí PHP acá, pregunta 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Listo? Ahí está respondida la encuesta. Entonces ahora yo ya puedo hacer los insert dinámicos. Entonces, fíjate que ahí uno tiene que irse quemando la cabeza un poquito. Entonces acá simplemente haces un insert into. Recuerda que te falta validar que estos valores no estén vacíos. Insert into. Si todo va bien, yo podría llenar acá en respuesta encuesta, insert into respuesta encuesta, y podría comenzar a llenar los valores. Vamos a ver. Values, ¿verdad? El primer valor es null, el segundo valor es el ID encuesta, ahí vamos a escribirlo así, no me voy a preocupar por eso. El nombre del usuario, entonces vamos a colocar ahí nom, el correo, luego el ID de la pregunta, luego necesitamos, me salió ahí del paréntesis, necesitamos la respuesta y la fecha. Entiendo que es así, correcto. Entonces vamos desglosando. Primero la fecha sería un now, ¿verdad? Con una función MySQL. El num, ya perfecto, ese es el valor null, que sería el autoincrementable. El ID encuesta sería un comilla, punto, post,
ID encuesta. Podrías manejar esto con strip tags también, en fin, no habría problema. El nom, entonces vamos a colocar acá el nom, por ejemplo. Recuerda siempre strip tags para que no te ingresen ahí cosillas que por ahí te puedan molestar. Después vamos a aprender a usar las comillas mágicas y todo eso, así que no se preocupen por ahora, no es lo que nos convoca. Entonces cargamos acá en correo también el valor del correo, y acá el ID pregunta. El ID pregunta no necesita ir entre comillas porque es un valor, pero por ahí igual lo vamos a poner entre comillas para ahorrarnos problemas. ¿Cómo se llama el ID de la pregunta de la encuesta? ¿Cómo se llama el valor del ID de la pregunta de la encuesta? Así. Este es el valor que tenemos que cargar ahí. El ID de la pregunta de la encuesta. Y la respuesta tenemos que cargarla de esta forma. Hay todo un cuento acá, ¿te fijas? Entonces es importante que estés atento a eso porque eso que hicimos ahí es un poco rebuscado, pero eficiente. Entonces ahí tenemos el ID de la encuesta y ahí tenemos la respuesta de la encuesta. Si ahora nosotros imprimimos en pantalla SQL y le colocamos un BR a cada uno, si es que no tenemos ningún error, nos debiera mostrar hacia abajo los insert, fíjate, para poder hacer dinámicamente las inserciones. Ahí está, encuesta de deportes Ñandú, ahí está el nombre. Ese es el nombre que le di cuando me logué, perfecto. Voy a llenarlo de nuevo, me quedó una pequeña duda. Yo me llamo César Cancino, mi correo, pregunta 1, pregunta 2, voy a marcar la opción 3, pregunta 4, PHP, pregunta 6. Ahora si lo envío, ahí está César Cancino Ñandú, mi correo, los IDs de la encuesta, la respuesta dependiendo si fue escrito o marcado desde una opción y el now. Si tomas todo esto, lo primero que tienes que hacer es ir y probarlo en el PHP MyAdmin o acá en el MySQL Front. Entonces lo vas a probar, lo vas a seleccionar todo y vas a ir después a ver si se ingresó. Perfecto, ahí están los registros sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Voy a vaciar la tabla. Y ahora, ¿qué tendrías que hacer? Un insert dinámico, pero eso ya tú ya lo sabes hacer, entonces no deberían haber mayores problemas. Entonces podrías, por ejemplo, acá decir simplemente MySQL query SQL conectar con, ¿verdad? Aquí me equivoqué, con, ahora sí, ahora aquí le puse 2 puntos, y luego de que se hagan los insert dinámicos fuera del for, sería bueno que sacaras al usuario de acá y le dieras algún mensaje, por ejemplo location gracias .php, que es un archivo en donde tú le vas a dar las gracias por llenar la encuesta, por ejemplo. Entonces verificamos, está vacía la tabla, probamos, perfecto. Ahora el problema es que se me envió a una URL acá al lado, entonces por ahí sería interesante que lo manejáramos de otra manera. Tendría que colocarle la URL absoluta acá. En este caso sería más o menos así, mira, sería punto y conectar ruta, ¿verdad? Claro, porque ahí nos va a cargar todo como es. Voy a limpiar de nuevo la tabla. Ahí están los registros que se ingresaron, te das cuenta, ahí están todos los IDs de las preguntas sin ningún problema. Lo voy a vaciar de nuevo y vamos a llenarla de nuevo. Vamos a llenar, por ejemplo, con otro nombre, con ese nombre, otro correo, mail, pregunta 1, pre 2, 3, pre 4, PHP seleccionado, pre 6. Entonces la llenamos y ahí está, gracias.php, que es un archivo que no existe, que nosotros debemos de crear. Podrías enviarlo a ese gracias con el ID de la encuesta, sería interesante también. ¿Sabes por qué? Por si el usuario quiere regresar a la encuesta.
Entonces sería interesante post y de encuesta. Entonces ahí esto debería llegarte así, y de encuesta, igual que encuesta era esa era la encuesta número 3. Entonces 3. ¿Qué te queda hacer ahora? Te queda en el archivo gracias, lo vas a crear, por ejemplo gracias, y aquí primero le muestras un mensaje que dile, por ejemplo, H1, gracias por responder la encuesta. Gracias por responder la encuesta. Entonces te debiera aparecer más o menos así. Gracias por responder la encuesta. Podrías darle un botón acá para, por ejemplo, ir a llenarla de nuevo. Yo lo voy a colocar así para no darme mayores problemas. Input button, volver a encuesta, por ejemplo. A esto siempre colócale los titles, ¿verdad? Por un tema de SEO, title, y un clic, por ejemplo, un clic con un history.back para que el usuario pueda retornar a la encuesta. Vamos a ver si no funciona. Entonces, ok, lo que pasa es que estaba en el, pero está bien, funcionó, no hay mayores problemas con eso. Entonces podríamos, fíjate, ahora tengo los registros asociados a ese usuario y ese mail. Ese usuario se ingresó así, fíjate, no es que el tilde esté en la mano, sino que yo lo puse con un usuario malo. Acá, por ejemplo, vamos a colocar a Marcelo Salas, algún otro correo, por ejemplo ese, preguntita 1, preguntita 2, voy a marcar la opción 2, preguntita 3, preguntita 4 sería esta. A este señor le gusta .net, me gusta .net. Entonces, listo, se llenó. Vamos a ver los resultados. Ahí están los resultados de la encuesta asociados a Marcelo Salas, a su correo. Ahí están los IDs, las respuestas y la fecha, ¿verdad? También podrías agregarle un campo con la hora, eso no habría mayores problemas con eso. Y acá, si yo presiono el botón volver a encuesta, podría perfectamente volver a la encuesta sin ningún tipo de problemas. Sería interesante también que aquí le dieras una opción al usuario. Eso lo vamos a hacer en el otro video. Le vamos a dar algunas opciones sociales acá a la gente para que comparta la encuesta. Lo vamos a hacer tanto de este lado como de este otro lado para que el usuario pueda ir compartiendo los datos, en este caso las encuestas, con otras personas. ¿Ya? Estaba viendo a ver si al ir para atrás y adelante acá se volvían a ingresar los registros. Estaba viendo eso, pero no nos dio problema. Entonces acá, como te digo, vamos a colocarle un botón para compartir en Twitter, compartirlo en Facebook. Para poder viralizarlo vamos a colocar un botón de +1 también. Sería interesante un botón dinámico de +1, tal como yo lo tengo acá en los enlaces de, estoy sin internet, en los enlaces de los videotutoriales. Entonces sería interesante también colocar eso. Entonces vamos a colocar algo parecido. Vamos a colocar un botón me gusta, un botón Facebook, tuitear, ¿verdad? Y un Google más. Y nada, muchachos, nos falta también acá colocar el tema de los comentarios. Así que vamos a ir acá a nuestra guía. Entonces, editar encuesta, eso está listo. Restablecer contraseña está listo. Eliminar encuestas, eso falta. Ver resultados, eso no. Dar la opción a los usuarios para llenar la encuesta, eso está listo. Comentar encuesta nos faltan esas 4 cosas. Y vamos a colocarla acá entonces, agregar opciones de SMO, de Social Media Optimization, para que podamos ir compartiendo y haciendo un poco más viral la encuesta. ¿Ya? Eso, muchachos, este video lo vamos a dejar hasta acá. Les habló entonces su servidor de siempre, desde su web de siempre, www.cesarcancino.com. Que Dios los bendiga.